Tú simplemente vives, no esperas milagros, no escribes cartas al universo, no pides deseos a las estrellas fugaces, solo pones la cafetera, echas una cucharada de café molido, te olvidas y vuelves a ponerla. Revisas el correo donde solo hay promociones. Te haces una coleta con prisas porque hoy el espejo no es tu aliado y miras por la ventana, sin esperar nada, sin ansiedad, sin soñar. No piensas que este día tenga nada de especial. Es como cientos de otros, un poco gris, un poco lento, un poco vacío. Ya te has acostumbrado a ese silencio, a la ausencia, a esa soledad que no grita, pero respira contigo. Has aprendido a no mirar por las ventanas ajenas, a no esperar llamadas, a no ilusionarte con unos pasos en la escalera. Y entonces aparece él. No sale de un cuento, ni de un sueño. Llega desde esa realidad a la que ya no le concedes esperanza. Él, aquel al que esperaste tanto tiempo, que aprendiste a esconder incluso de ti misma, con quien hablaste en silencio tantas noches, cuando toda la casa dormía y tú susurrabas a la oscuridad diálogos que nunca ocurrieron, aquel cuyo nombre nunca dijiste en voz alta, pero sabías exactamente cómo sonaba en tu corazón. Con él podrías haber sido feliz, si no fuera por la realidad, si no fuera por el tiempo, si no fueras tú misma. Pero no vino por ti. Pasó de largo, con una caja de pasteles y con una mujer que alguien le presentó hace años. No tú, no por amor, sino porque tocaba, porque era lo conveniente, porque tú, como siempre, te quedaste en el andén dejando pasar el tren. Toda la vida pareces haber cedido, permanecías en la cuneta dejando que los demás avanzaran. Eras la que no molesta, la que se aparta antes de que se lo pidan. Y en ese instante, el corazón se encoge, no por dolor, por reconocimiento. Sabes bien esa sensación, ya has vivido ahí. Ya miraste en silencio cómo la felicidad pasaba de largo. Y de nuevo, no era para ti. Yo soy Lucía, y él, Alejandro. Y si todo hubiera sido distinto, quizá habríamos sido nosotros. Pero esta no es la historia de lo que fue, sino de lo que no fue, aunque pudo ser. Es la historia de quienes amaron en silencio, de quienes sonrieron con lágrimas en los ojos, de quienes soltaron, cuando todo dentro gritaba por quedarse. Tú que estás leyendo esto, también fuiste esa niña con un lazo en el pelo, que lo miraba de reojo mientras él se alejaba sin mirar atrás. Fuiste esa mujer en la ventana que fingía limpiar el marco, pero en realidad esperaba. Fuiste esa viuda con marido vivo que compartía casa, rutina y apellido, pero no vida. Tú, como yo, soñaste con una sola cosa, que algún día te eligieran, sin condiciones, sin fecha de caducidad, sin mirar la edad, el cuerpo, el pasado, simplemente que te eligieran a ti. Pero para entenderlo hay que volver atrás, allí donde todo empezó, aquel verano, a ese patio, a aquella casa de enfrente, y al chico que fue mi luz, incluso cuando todo lo demás en mi vida era oscuridad. La casa de enfrente, una cualquiera, paredes encaladas, escalones desconchados, una verja que chirriaba al abrirse, pero para mí era como un faro, porque allí vivía Alejandro, el chico que se convirtió en mi luz, esa luz que no deslumbra, pero calienta, que no pide atención, pero que, con solo estar ahí, se respira mejor. Tenía 6 años cuando mi madre me dijo por primera vez: «Ale, échale un ojo a Lucía, ¿vale?» El ganso de los vecinos ha vuelto a escaparse. Las niñas tienen miedo. Lo dijo sin darle importancia, mientras se arreglaba el pañuelo y se sacudía el delantal. Pero para mí fue casi un ritual, como si me entregara a alguien que era más importante que todos los demás. Él asintió, sin discutir, sin sonreír, solo asintió, como siempre, en silencio.
Él hacía todo en silencio, no porque fuera arisco o frío. Simplemente no necesitaba palabras. Era mayor, 7 años mayor, o sea, casi un adulto, alto, algo encorvado, con el flequillo despeinado que nunca se colocaba. Y eso lo decía todo de él. Yo lo veía cada mañana, desde la ventana de la cocina, sentada en el alféizar, con los pies descalzos sobre el radiador frío. Lo veía salir de su portal, echarse la mochila al hombro, cerrar la verja con el pie. A veces llevaba un palo en la mano, como si luchara contra dragones imaginarios. A veces iba con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. En su propio mundo de adulto, al que yo, con 6 años, aún no podía acceder. Al principio caminaba a su lado sin decir nada, porque el corazón me latía tan fuerte que estaba convencida de que él lo oía. Luego empecé a hablar, de todo, de Inés, que se comió una goma y dijo que era gominola, de cómo manché mi cuaderno con zumo de frutas, de cómo mi abuela me llamó traste, y yo no sabía si era un insulto o una caricia. Él no me interrumpía, no se reía, no cruzaba a la otra acera, solo me escuchaba. A veces asentía, a veces sonreía apenas con una esquina de los labios, pero lo más importante, no huía, y eso era lo más valioso. Cada mañana me esperaba en la verja, apoyado en la valla, con ese mismo flequillo que siempre le despeinaba el viento, y cuando llegaba, simplemente me tomaba de la mano. Caminábamos en silencio, pero en ese silencio había más calor que en cualquier palabra. Pasábamos junto al ganso, que ya no daba miedo, junto al banco donde dormitaba la señora Carmen, junto a la valla despintada del colegio. Y cada vez sentía que todo ese mundo se sostenía en su mano, que apretaba la mía. Fue mi primer amor. De esos que no piden nada, que no exigen, que no necesitan confesiones ni besos. De esos que simplemente existen, en el aire, en el ritmo de los pasos, en un silencio que no duele, sino que calma. Yo no sabía que eso era felicidad. No lo llamaba así. Solo vivía dentro de eso. Respiraba eso. Guardaba cada detalle, su olor, su voz, su manera de andar. Y cuando se perdía dentro del colegio contaba 1, 2, 3, volverá. Pero luego se fue, primero a los últimos cursos, en la ciudad. Luego al instituto técnico, después a algún lugar lejano, en el norte, donde incluso en verano hay nieve. Una ciudad cuyo nombre ni podía pronunciar, pero que me parecía demasiado adulta, ajena, fría. Y de repente, por las mañanas me quedé sola. Nadie me esperaba en la verja. Nadie me tomaba de la mano. Nadie me protegía del ganso. Y el ganso, como si lo entendiera, ya no se escapaba. Todo parecía igual, pero ya no era mío. Y empecé a buscarle, no directamente, en las voces de la radio, en las letras de las canciones, en los sueños donde aparecía igual que antes. Con la chaqueta abierta, con una mirada cansada pero amable, se convirtió en algo así como una brújula interior, una presencia sin cuerpo, una esperanza sin promesa. Seguí viviendo como todos, creciendo, estudiando, haciendo amistades, pero dentro de mí quedó una habitación, silenciosa, cálida, cerrada con llave, en la que él vivía, sin ruido, sin gritos, sin mí. Yo esperaba como se espera una carta que nadie prometió enviar, esperaba entre cosas, en las pausas, en cada respiración, pero de forma que nadie lo notara. Y él no escribía, ni una línea, ni una postal, ni una nota en un trozo de periódico, como hacían otros chicos. Su silencio era como un invierno largo, en el que vives, sí, pero sigues teniendo frío. A veces, cada pocos meses, él volvía, en vacaciones, algunos fines de semana, en esas fiestas raras, cuando todo olía a pino y a mandarinas, y él olía a carretera y a ciudad.
Y cada vez, en cuanto se oía la verja de la casa de enfrente, yo me sobresaltaba. El corazón se encogía como un botón pequeño en una camisa vieja, y sentía que aunque cerrara los ojos, reconocería ese sonido, sus pasos, su voz, su forma de respirar, lo reconocería, siempre. A veces nos cruzábamos por casualidad en la fuente del barrio. La fuente estaba oxidada, el agua salía a trompicones, pero yo me acercaba justo cuando sabía que él podía estar cerca. «Hola, Lucía», decía, más bajo de lo habitual, como si esa voz fuera solo para mí. «Hola, Ale», respondía, fingiendo mirar el suelo. Yo tenía 16, esa edad en la que quieres entenderlo todo, pero no entiendes nada. Él, más de 20. Un hombre ya, seguro de sí mismo, con sombras bajo los ojos y una suavidad cansada en la voz. Ese día hacía viento, un viento incómodo, como una verdad que no quieres oír. Me abrió la bata, y yo, en vez de taparme o girarme, no sé por qué lo miré directo, a los ojos, y él apartó la mirada, como si mi mirada quemara, como si hubiera dicho algo que nunca dije en voz alta. Pensé, ahora dirá algo, me llamará, sonreirá distinto, me tocará el brazo, me propondrá vernos por la tarde como en las novelas, me regalará un pañuelo como en las películas antiguas, me tomará de la mano como cuando éramos niños, pero no dijo nada, no me tocó, no me sostuvo, no escribió, y yo seguí caminando. Me matriculé en la escuela de magisterio, me fui a vivir a Salamanca. Parecía que la vida empezaba a moverse, nueva residencia, nueva amiga, nuevos cuadernos, nuevas conversaciones y un nuevo sentimiento. Me enamoré, por ingenuidad, por falta de experiencia, por no tener a Alejandro, de alguien que sabía hablar bonito, prometer bonito, mentir bonito, romper bonito. Por esa belleza pagué caro, muy caro. Pagué con silencio, cuando ya no había palabras que salvaran. Pagué con moratones, que escondía bajo las mangas. Pagué con un aborto, que descubrí sola, en el suelo frío. Pagué con la pérdida total de mí. Cuando me miraba al espejo y no reconocía a quién veía. Y Alejandro volvió a irse. Primero al servicio militar, luego a trabajar, luego, como si se hubiera desvanecido. Por el barrio corrían rumores, que se casó, que se divorció, que se fue a Galicia, que volvió, que se fue otra vez, que regresó. Su vida era como una carretera, larga, inquieta, con muchas curvas, y yo solo escuchaba fragmentos, trozos, historias rotas, y aún así seguía esperando, no como quien espera una carta o un tren, inconscientemente, sin admitirlo, solo que muy dentro, en el pecho, quedaba esa habitación pequeña, sin ventanas, pero con una luz suave, una habitación donde él todavía vivía, no como persona, no como realidad, sino como posibilidad, como un sueño que no habías tirado. Pero nadie me dijo que a veces la gente no vuelve, que a veces la habitación queda vacía, que a veces esperas toda una vida y esa persona ni siquiera sabe que tenía que llegar. Me casé con otro, no por un gran amor, no por felicidad, sino porque Alejandro no vino. A veces damos los pasos más decisivos no porque lo deseamos, sino porque nos da miedo seguir esperando, miedo a quedarnos en el pasillo de ese interminable «y si», miedo a que nadie llame, nadie venga, nadie diga «quédate, estoy aquí». Tenía 20 años cuando firmé los papeles del registro civil. 20. Esa edad en la que sigues siendo una niña, pero ya te esfuerzas por parecer adulta. Cuando te miran y dicen, es el momento justo, y por dentro hay un vacío que te da vergüenza mostrar. Mi madre lloraba, no de alegría. Estaba sentada en una silla vieja del pasillo con las manos sobre las rodillas, sollozando tan bajito que parecía tener miedo de espantarme.
Yo sabía que no lloraba por Sergio, ni por la boda. Lloraba porque yo estaba eligiendo la vida no con el corazón, sino por miedo. Y aún así no me detuvo. Y yo estaba de pie junto a la ventana. Recuerdo cómo se movía el visillo con la brisa suave. Recuerdo a los transeúntes pasando cogidos de la mano. Recuerdo cómo sentía que, en cualquier momento, justo ahora, ¿y si aparece de pronto? ¿Y si entra sin quitarse la chaqueta y dice, no lo hagas, Lucía, he venido por ti? Esas palabras ya llevaban tiempo resonando dentro de mí. Me las susurraba por las noches, como si leyera una carta que nunca existió, pero él no entró. Ni siquiera escribió, y fue en ese silencio, entre la esperanza y la realidad, donde se coló Sergio, con fuerza, con ruido, con movimiento. Sergio entró. Recuerdo su paso en mi vida, firme, seguro, casi arrogante. Compró un anillo en el mercadillo, plateado, con una piedra que brillaba al sol, pero pronto se apagó. Me regaló un colgante con forma de corazón, dorado, algo torcido, pero ofrecido con tanta convicción que parecía que me entregaba el destino. Te haré feliz, me dijo, mirándome directo, demasiado directo, sin dejar espacio para la duda. Lo que él no sabía era algo muy simple, que yo ya había sido feliz. Hace mucho, de niña, cuando tenía unos 7 años, bajo su ventana, cuando Alejandro me cogía de la mano y todo el mundo cabía en ese pequeño gesto. Sergio era alto, con hombros anchos y voz grave que a veces podía sonar suave, casi tierna. Sabía contar historias, de esas que hacían reír a la gente, incluso cuando no eran graciosas. Sabía caer bien a las madres ajenas. Sabía aparentar ser correcto, confiable, un hombre con los pies en la tierra. Y sabía beber. Eso lo descubrí después, cuando ya era tarde para decir que no. Al principio lo intenté, como lo hacen todas las chicas que aprenden a ser mujeres a través de las expectativas de los demás. Me ponía camisones de encaje para verme guapa. Aprendí a cocinar lasaña, aunque en casa nadie la había probado jamás. Ordenaba los calcetines por pares con tanta precisión como si fuera un examen. Creía que si era buena, llegaría la felicidad, que si era paciente, habría amor, que si no discutía, habría paz. Pero una noche me despertó un golpe. Sergio me dio una patada. Luego dijo que fue dormido, que sin querer le creí. Pero volvió a pasar. Y otra vez, y una más, y un día entendí que ya no era un accidente, era un patrón. Y después empezó a gritar, por mi mirada, por mi silencio, por mis intentos de explicarle. ¿Otra vez callada? ¿Otra vez mintiendo? ¿Otra vez pensando que eres más lista que yo? Dejé de hablar. Y él se volvió más tranquilo, más feliz, más cómodo en su dominio. Es que tengo los nervios mal, decía luego, besando, abrazando, apretando demasiado fuerte. Pero yo te quiero. Su amor olía a sudor, a tabaco barato y a cerveza del supermercado que bebía directamente de la botella. Y yo, mirándolo, pensaba, ¿y si esto es el amor? ¿Y si así es como debe ser? ¿Y si simplemente no sé ser la correcta? Sabía tan poco de mí en aquel entonces, y tanto sobre lo doloroso que puede ser amar a quien no debes. Ya no usaba lazos en el pelo. Antes eran parte de mí, grandes, blancos, esponjosos, con olor a sol y a jabón de la mañana. Mamá me los ataba antes de ir al cole, alisaba los bordes, decía, así mejor, Lucía, eres una niña preciosa. Pero en algún momento me di cuenta de que los lazos habían desaparecido de mi vida, como si con ellos también se hubiera ido aquella niña que creía en las cosas bonitas. Se fue sin aviso, sin despedida. Un día simplemente ya no estaba. Quedaba solo una mujer que intentaba ser útil, correcta, necesaria e invisible.
Cuando tuve el aborto, no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado antes de que pudiera entender que algo dentro de mí se había roto. Estaba tumbada en el sofá, mirando el techo, blanco, con pequeñas grietas, como un rostro viejo, y callaba. Miraba tanto rato que los ojos se llenaban de sangre y en los bordes de la vista aparecían círculos oscuros. No era dolor, no era pánico, era vacío, como si la vida se hubiera detenido, pero el cuerpo no. Sergio aquella noche ni siquiera volvió a casa. No estaba ni a las 8, ni a las 9, ni a medianoche. Sabía dónde estaba y sabía para qué. Pero no pregunté, y cuando por fin llegó, tambaleándose un poco por el alcohol, solo dijo: «Pues nada, será que no tocaba, como si hablara de una silla rota, como si todo pudiera explicarse con una palabra y evitar la responsabilidad». Yo callé, pero por dentro todo gritaba, no solo por el bebé que ya no estaba, aunque eso también era una herida, sino porque me habían quitado el derecho a decidir, el derecho a decir tengo miedo, el derecho a decir me duele, el derecho a decir no estoy preparada, el derecho a ser débil, al menos una vez. Yo soñaba que si alguna vez tenía un hombre en mi vida, sería un muro, y resultó que yo misma era el muro, el que aguantaba para no caerse. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. La piel se había vuelto gris como una sábana lavada 1000 veces, el pelo apagado, sin vida, los ojos vacíos, como ventanas de una casa donde ya no vive nadie. Me parecía un vestido que ha pasado por demasiadas lavadoras. Todavía existe, pero ya no tiene forma, ni sentido. Y Alejandro aún vivía en aquella habitación interna, la que nunca enseñé a nadie, ni a Sergio, ni a mi madre, ni siquiera a mí misma, en voz alta. Pero ahora él ya no estaba allí como una persona real. Era un fantasma, silencioso, cálido, seguro, como si fuera mi lámpara interior, pequeña, tenue, pero que aún daba calor. Hablaba con él en mi cabeza, cuando fregaba los platos, cuando lavaba camisas ajenas, cuando me sentaba por la noche en el baño para que Sergio no oyera cómo respiraba. Si supieras, si volvieras, si pudiera, lo decía en susurros, sin apenas mover los labios, como si temiera que las paredes escucharan, como si temiera que él me respondiera, y yo no pudiera soportarlo, pero él no sabía, no volvía, y yo no podía, porque estaba demasiado arrinconada, demasiado cansada, demasiado perdida, demasiado lejana de mí misma, y lo único que quedaba era aquella habitación interior donde me esperaba alguien a quien había amado alguna vez, y que, sin saberlo, me mantenía a flote, aunque hacía tiempo que se había ido por su propio camino. Volví al pueblo, no porque quisiera, sino porque ya no tenía a dónde ir. No me quedaban fuerzas, ni dinero, ni sueños, solo el camino de vuelta. Ese mismo que una vez dejé atrás con la esperanza de empezar una nueva vida. Me fui siendo una niña y regresé siendo una mujer cansada hasta los huesos. Para entonces, Sergio ya se había entregado por completo a la bebida. En sus ojos no quedaba nada, ni fuego, ni culpa, ni siquiera rabia. Simplemente bebía. En silencio, a diario, desde por la mañana. A veces intentaba hablar, pero sus palabras eran como ruido de fondo, sin sentido. No teníamos dónde vivir. Nos echaron del piso de alquiler por impago. La casera incluso dejó nuestras cosas en la calle sin esperar pelea. Él llevaba tiempo sin trabajo y el mío, en una fábrica textil, se volvió un espejismo. Prometían la nómina, pero la retrasaban 2 meses por adelantado. Y cada día contaba las monedas, rebuscaba céntimos en un bolso viejo, rezando para que alcanzara para pan y para pilas del mando.
Nos acogió su tía, una mujer seca, dura, de voz rasposa que cortaba como cuchilla oxidada. Sus ojos eran como miras telescópicas, directos, fríos, calculadores. En su casa siempre reinaba el silencio, pero no era paz, era miedo. Hablaba con tono marcial, disparando frases como órdenes. En mi casa no se tiran en el sofá. En mi casa no se calla. En mi casa no se llora. Aprendí a llorar en el baño, en silencio, sin sollozos, con el grifo abierto, para que ni el sonido de una lágrima cayendo en el lavabo me delatara. Me sentaba en el borde de la bañera y miraba una grieta en el azulejo que me recordaba un rayo. O una fractura, o esa misma grieta que llevaba años abriéndose dentro de mí, del pecho al vientre. Y entonces me golpeó, de verdad. No fue un empujón, no fue un agarrón, fue un puñetazo directo. Me reventó el labio y sentí el sabor a hierro en la boca. Y lo más extraño, no grité, solo me limpié la sangre con el dorso de la mano. Tranquila, casi en piloto automático. Lo miré y dije, ya está, no recogí mis cosas, apenas tenía. Tomé un bolso de polipiel, el de siempre, con las costuras ya rotas, y metí 2 jerseys, el DNI y un cepillo viejo. Me calcé las deportivas con las que antes corría tras el autobús y ahora apenas aguantaban la suela. Y me fui, sin escena, sin despedidas, sin llanto. Solo cerré la puerta y no volví a mirar atrás. Regresé al pueblo, al mismo donde pasé mi infancia, donde antes olía a manzanas al horno, a lluvia golpeando la chapa del tejado, a hierba recién cortada. Pero ya nada era igual. Ni las calles, ni las casas, ni yo. Nadie me esperaba. Solo mi madre. Pero ella ya no estaba. Había fallecido un año antes. Solo quedaba su cuarto, con visillos de encaje, un sillón viejo junto a la ventana y fotos cubiertas de polvo. Quedaba el silencio, uno que antes no existía. Quedaba la soledad, pero era mía, tranquila, familiar, no peligrosa. Caminaba por la calle que una vez recorrí corriendo hacia el cole, con una libreta de flores entre las manos. Todo parecía encogido, las casas, más bajas, las verjas, despintadas, la gente, envejecida. Yo, forastera, y sin embargo, en casa. Pensaba, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empezar? ¿En qué creer? Y entonces la vi, su coche, gris, limpio, con una cortinilla en la ventanilla trasera, como se hacía antes, para que no diera el sol. Estaba perfectamente aparcado como si alguien lo hubiera colocado allí para que yo lo viera. Y el corazón tembló. No solo dio un vuelco, tembló, como si una chispa lo recorriera, como si algo en mi interior susurrara, «Él está aquí». ¿Lucía? Una voz detrás. Me giré. Él estaba allí, en la entrada del jardín, como si no hubieran pasado todos esos años, como si no hubieran existido el dolor, el matrimonio, la tía ajena, la sangre, como si el tiempo hubiera dado la vuelta y me trajera justo al punto donde me quedé parada. Y él simplemente estaba, sin pose, sin dramatismo, solo estaba, y miraba, y entendí. De verdad había vuelto. Estaba ahí. Ella vino con pastelitos y yo en camisón. Esa escena absurda que luego se te queda grabada para siempre. La caja húmeda, el vapor de la masa, una mujer extraña en el umbral, y yo, descalza, con el pelo suelto, una taza en la mano, como pillada en falta por mi propia vida. Pero antes de eso, hubo otra cosa. Cuando volví al pueblo no tenía dónde quedarme. La casa de los abuelos maternos ya estaba en ruinas. El techo caído, las ventanas rotas. Me planté frente a la verja y observé cómo el óxido se comía el hierro, y pensé, este va a ser mi ancla, mi punto de partida. Pero tuve suerte.
La vecina, tía Lidia, me vio desde su patio y salió. Con una toalla al hombro, en una bata vieja, pero con ojos llenos de vida. ¿Qué haces ahí parada, huérfana? Vamos, tengo una cama libre. Sí, tú misma te lo has buscado por dejarte caer así, pero quedarte tirada tampoco es plan. Vas a vivir como una persona. Si tú fregaste el suelo, tú te levantas. Y me levanté. Con dificultad, llena de magulladuras, dando pasos torpes, pero me levanté. Trabajé de limpiadora en el colegio. Fregaba pasillos con huellas de niños, recogía papeles, restregaba baldosas en los baños, lavaba a mano, en una palangana con jabón de pastilla, porque la lavadora de Lidia era vieja y para la ropa buena. Cocinaba caldo para 2 días, partía el pan por la mitad, ahorraba en té. Aprendí a vivir sin miedo. Aprendí a dormirme sin sobresaltos, no con portazos, sino con el silencio. Aprendí a despertarme no por un golpe, sino por el gallo del corral. Aprendí a ser. Y un día, todo cambió. Salía del súper. En la bolsa, arroz, pan de pita, sal, jabón. Era un día gris, acababa de lloviznar. El asfalto aún soltaba vapor. Pensaba en la sopa, si las patatas y el repollo estarían ya blandos o habría que cocer más. No esperaba nada. Y de pronto, un coche se paró, gris, limpio, con marcas de lluvia en la chapa, igual al que vi aquel día en la plaza. El corazón tardó en reaccionar. Luego golpeó, fuerte, como cuando de niña me escondía tras la esquina esperando que él me viera. La ventanilla bajó. Hola, Lucía. La voz, familiar, inconfundible, ahora más ronca, más grave, más cálida. Alejandro, suspiré, como si aún dudara de que fuera real, y no otra imagen más de mis sueños. Él bajó del coche, vaqueros, chaqueta, manos en los bolsillos, canas en las sienes, más arrugas, pero la mirada, la misma. Y en esa mirada lo vi todo, cómo recordaba, cómo lamentaba, cómo me miraba, como si pudiera leer el dolor que antes no supo ver. ¿Te acerco?, preguntó en voz baja, casi como si le diera vergüenza. Asentí. Subí al coche. Apreté la bolsa, donde el pan se pegaba al arroz como buscando refugio. Él encendió la radio. La emisora no se oía bien, la música se cortaba, pero no la apagó. Y en ese ruido desordenado había una paz extraña. Viajábamos en silencio, y ese silencio no daba miedo. Traía calma, una calma suave, escasa, que no sentía desde hacía años. Ahora vivo aquí, dije en voz baja, como si confesara algo íntimo. ¿Para siempre?, preguntó sin mirarme. Para siempre, asentí. Lo sé, respondió, y sentí que realmente lo sabía. Sabía todo, cómo me fui, cómo volví, cómo estuve al borde, pero no caí. Llegamos a casa. Ya estaba abriendo la puerta para salir, pero él me detuvo con la mirada, suave, apenas perceptible, solo me miró, y fue suficiente. Lucía, si no te importa, quiero pasar, solo un té, solo hablar un rato. Asentí. Él no sabía que lo había esperado toda mi vida, no en el sentido de una cita ni de romanticismo, sino en el sentido más hondo, que entrara, que se sentara en mi mesa, que escuchara, que se quedara. Estábamos en la cocina, una mesa vieja con una grieta en medio, tazas con bordes saltados, una ventana estrecha con una cortina de flores. Todo era sencillo, casi humilde, pero él se sentaba como si estuviera en su casa, como si no hubieran pasado ni 1 año ni 10, sino solo una curva en la vida. Y ya estaba de nuevo aquí. Entró, se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla sin pedir permiso, como si siempre hubiera sido así, como si esto ya hubiera pasado antes y solo yo lo hubiera olvidado, pero él lo recordaba. Puse a hervir el agua en el hervidor, uno de plástico,
con el botón amarillento. Saqué 2 tazas, una con una rosa desgastada y otra de esas de regalo de compromiso. La mermelada era de grosella, del sótano de mi madre, donde aún olía a manzanas y madera húmeda. El pan, del día anterior, de la tienda de la esquina, nada especial, pero me temblaban las manos. «Has cambiado», dijo él, mirándome con esa expresión por la que antes yo habría querido desaparecer dentro de mí misma. «Pero en los ojos sigues siendo tú, mi Lucía». No sonreía. Lo dijo en voz baja, serio, como se habla del alma, no del cuerpo. No sabía cómo respirar. El pecho me pesaba, como si el aire se hubiera vuelto espeso, como leche tibia. Pero sonreía, torpemente, demasiado, como si tuviera 17 otra vez. «Y tú estás diferente», susurré. Más serio, más callado. Bajó la mirada. Sus dedos acariciaban el borde de la mesa, nerviosos, como buscando palabras entre la madera. «Solo estoy cansado». Miró hacia la ventana. Fuera, la nieve caía despacio, húmeda, iluminada por la farola, como si el tiempo se hubiera vuelto cine en cámara lenta. «He perdido muchas cosas en la vida. He metido la pata muchas veces. Pero a ti es a quien más». Aparté la mirada, porque si lo miraba, rompía a llorar, y no podría parar. En sus ojos había de todo: culpa, dolor, silencio, puentes quemados, y aún así había vuelto. Y en ese silencio, un golpe, fuerte, insistente, seco, como un cuchillo en el cristal, a la puerta. Me estremecí, me levanté, caminé hasta la entrada. Los pasos se volvieron de algodón, como en las pesadillas. Y entonces, la manilla en la mano, el clic, el chirrido, en el umbral una mujer, plumífero, pañuelo al cuello, un bolso oscuro cruzado al hombro, en las manos una caja de cartón con un lazo, y en la cara inseguridad. «¿Esto está Alejandro?», preguntó con la voz quebrada, como si ni ella misma creyera estar allí. No llegué a contestar. Detrás de mí se oyeron pasos. Él se levantó de la silla, sin prisa, en silencio. «Tania, ¿para qué has venido?», dijo con cansancio, con una mezcla de molestia y tristeza. Ella pareció encontrar el tono de inmediato. «Fuiste tú quien me dijo, pásate algún día. Pues eso hago. Quedamos, Alejandro. Yo... Se trabó, se desordenó, luego alzó la caja. «Te he traído empanadillas, caseras, de manzana». Yo seguía allí, quieta, los dedos entrelazados. El frío del marco de la puerta me atravesaba la piel. Él se acercó. Se colocó a mi lado, no dijo nada. Solo se puso ahí, a mi lado. «Tania, lo siento, no hace falta», dijo tranquilo, pero con un tono que no dejaba margen. «¿Y ella qué?», estalló la mujer. Su voz tembló, subió de volumen, se volvió aguda, casi suplicante. Así, sin más, como si estos años no hubieran existido. ¿Y yo? ¿Y yo qué? He estado contigo 10 años, cocinando, esperándote, planchando, escuchándote. Se ahogó en sus propias palabras, en la rabia, en la impotencia. «Nadie te pidió que esperaras, Tania», dijo él bajo, sereno, y fue sincero, sin crueldad, solo la verdad. «¿De verdad estás con ella? ¿En serio? Pero si ella...». No terminó la frase, solo abrió los brazos, como si yo fuera un error, algo que debería haberse quedado en el pasado. «Ella es mía», dijo él, simple, claro, seguro, y en ese momento lo supe. Estaba respirando, existía, no era una sombra, ni un plan de repuesto, ni un acuerdo por obligación. Era su Lucía. Esas palabras, «ella es mía», las recordaría siempre, como si algo en el corazón hiciera clic, como si una puerta interior, por fin, se cerrara, con suavidad. No dije nada, solo me quedé allí, a su lado, en silencio, como en la infancia,
cuando él me llevaba de la mano al cole. Tania se quedó un par de segundos más, luego se giró de golpe. Su chaqueta rozó mi codo. Las empanadillas quedaron en el umbral, una caja olvidada, como símbolo, como final sin palabras. Y él me tomó la mano y la apretó fuerte. Me agarró como en la infancia, pero más fuerte, sin prisas, sin palabras, solo fuerte, como si tuviera miedo de soltarme, como si supiera que ya habíamos dejado pasar demasiadas veces, que habíamos perdido demasiados años entre silencios, entre ahora no, entre ya veremos, y ahora solo me sostenía. Y con eso bastaba para no temblar, para no huir, para creer que todo esto no fue en vano. Desde aquella noche no volvimos a separarnos. Él no prometía, no juraba, solo venía, cada día, por la mañana, con leche y pan, a veces con huevos en las manos como si fueran tesoros, a veces con un periódico aún caliente, con el olor de la tinta fresca. Por la noche, llamaba, solo para decir que me echaba de menos. A veces no decía nada, pero ese silencio era distinto, cálido, sin miedo, seguro. Traía libros, su favorito sobre el norte, el que leía de joven. Rescataba del trastero un soldador viejo y arreglaba el enchufe que yo ya daba por perdido. Apretaba el grifo, clavaba un clavo para colgar la toalla, traía leña, miraba el termo que ya no calentaba, no hacía preguntas, solo estaba. Y en ese estar estaba todo, todo lo que me había faltado. No decía frases grandilocuentes, no hacía gestos teatrales, pero estaba entero, presente, en cada paso, en cada mirada, en cada gesto. Y un día simplemente dijo: «Cásate conmigo, Lucía», así, sin anillo, sin discursos, sin ceremonia. Me quedé callada, no porque no quisiera, sino porque dentro de mí todo se revolvía, como si el alma, que llevaba años apretada en un puño, empezara por fin a estirarse. Él me miraba atento, tranquilo. Sé que no soy un príncipe, no traigo caballo, traigo canas, espalda maltrecha y un alma cansada. He llegado tarde, 30 años tarde. Me equivoqué muchas veces. Hice muchas cosas mal. Hizo una pausa. Pero quiero terminar mi vida contigo, sin adornos, sin promesas falsas, con té en la cocina, con calcetines calientes, con ventanas que den luz. Miré sus manos durante un buen rato. Eran fuertes, llenas de callos, reales. Tengo miedo, dije, con sinceridad. Miedo de volver a perderlo todo. Miedo de no saber, de romper otra vez, de quedarme otra vez con los pedazos. No me interrumpió. Y yo tengo miedo de no llegar a tiempo, dijo él con una sonrisa triste en los labios, como quien ya ha entendido demasiado. De no llegar a estar contigo, de no vivir, de no decirte cuánto te necesito. Y entonces supe que sí. No dije sí en voz alta, solo puse mi mano sobre la suya, y él entendió. Dije que sí, porque en 30 años era la primera vez que alguien me cogía de la mano, y no la soltaba, no porque tocaba, sino porque quería, porque lo sentía, porque amaba. No cuando convenía, no si salía bien, no mientras todo fuera fácil, sino simplemente amaba. Y no hacía falta explicar nada más. Él se fue al trabajo, y yo me quedé, en una casa donde me quieren, no donde me aguantan, no donde me soportan, no donde apartan la mirada cuando paso. Aquí me quieren, de verdad. Salió sin hacer ruido, como siempre, sin portazo, sin despertarme. Cerró con cuidado la puerta del jardín como si temiera que incluso ese sonido pudiera molestar mi mañana. Y yo me quedé, en nuestra casa, no en la suya, no en la de mi madre, en la nuestra. Donde mis zapatillas están junto a la estufa y su chaqueta cuelga al lado de mi pañuelo.
donde la cafetera burbujea porque a mí me gusta el ruido por la mañana y donde el cepillo del baño es verde porque lo elegí yo. Me desperté, como siempre, un poco después que él. Entre sueños escuché el clic del interruptor, luego el tintineo de las llaves, después la puerta cerrándose. Todo habitual, todo familiar. La casa olía a café, del de verdad, con ese amargor que te despierta el alma, y también a tortitas de requesón. Seguramente se levantó antes para freírlas sin hacer ruido. Ya sonreía, todavía bajo las mantas, sin abrir los ojos. Luego, en la mesa de la cocina encontré una nota. En un trozo de libreta arrancado a toda prisa, la letra desordenada, inclinada, como siempre que escribe deprisa. No me despiertes, Luchi. Me fui sin hacer ruido. Vuelvo con menta y miel. Tu Ale. Sonreí, simple, sin forzar, sin máscara, sin escudo, sin esa costumbre de aguantar el gesto. Sonreí porque sí. Porque esas palabras calentaban algo dentro, porque sabía que iba a volver, porque él siempre vuelve. Hubo un tiempo en el que me despertaba diferente, con gritos, con portazos que sonaban como disparos, con el frío en la espalda, al darme cuenta de que no había nadie al lado, o peor, que alguien podía llegar. Ahora me despertaba con el silencio, un silencio que tenía sitio para mí, con el calor que quedaba en la almohada, en el aire, en los platos sobre la mesa. Era un día cualquiera, sin fiesta, sin llamadas, sin sorpresas, pero ese día cualquiera era la felicidad real. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina, fuera lo de siempre, el patio, el manzano, el banco, el cobertizo con la pala junto a la puerta, y la madre de Alejandro, la tía Zinaida, sentada en su banqueta junto al porche, pañuelo a la cabeza, atado como antes, en las manos, ganchillo, al lado un carrito de bebé, y dentro dormía Alecito, nuestro nieto, no de sangre, pero sí de amor, no mío, pero nuestro, un niño del primer matrimonio del hijo de Alejandro, un niño que él crió solo, sin madre, sin gritos, sin explicaciones de más, simplemente lo crió, lo cuidó, estuvo, ahora Alecito, está con nosotros, en esta casa, en esta vida. Duerme, dijo tía Zinaida, alzando la mirada al verme por la ventana, como su padre de joven. También fruncía el ceño al dormir y respiraba como si cargara sacos. Murmuró sonriendo sin levantar la cabeza. Asentí, porque sí, yo sabía cómo respiraba. En la juventud, y ahora, y cómo ese niño, a nuestro lado, se había vuelto parte de esta nueva vida nuestra, tranquila y verdadera. Ahora todo estaba con nosotros, no perfecto, no de cuento, no de novela, pero sí, real. Alecito, tía Zinaida, la cocina con olor a tortitas, la taza con el borde roto, mis zapatillas junto a la estufa y su letra en un papel, la casa, la vida, y yo. No soy extraña. Estoy dentro. Ya no tengo que esperar. Él está en casa. No solo bajo este techo. Está en mi vida. En el aire que respiro. En la mano que ahora me sostiene. Sin soltar. No desaparece. No se apaga. No guarda silencio. Está aquí. Y ese aquí, tan simple, tan cotidiano, vale más que todos los regalos, todas las flores y todas las palabras del mundo. Ya no tengo que preguntarme si volverá. Ya no tengo que mirar el camino, ni esperar llamadas, ni reconocer pasos ajenos. Él ya está. Él ya es mío. Él está en casa. No nos casamos por la iglesia. No hubo velo, ni comitiva, ni pastel de 5 pisos. Nadie lanzó el ramo. Nadie lo grabó en vídeo. Solo fuimos al ayuntamiento. Tranquilos, uno detrás del otro, en una sala con cortinas descoloridas y un escudo desconchado sobre la mesa. Una funcionaria con vestido azul nos entregó un papel con sello, como si fuera algo sin importancia. Pero para nosotros
era todo. Después volvimos a casa. Nos sentamos en la galería, hice crepes, con leche, con agujeritos, como a él le gustan. Él preparó el té, trajo mermelada de frambuesa. Comimos y reímos, como niños, como si no hubiera pasado toda una vida de dolor, soledad, personas equivocadas y esperanzas perdidas. Solo estábamos juntos. Y todo era fácil. ¿Tú crees que ya es tarde para nosotros? Le pregunté aquel día, bajito, casi en susurro, no porque dudara, sino porque quería escuchar su respuesta, escucharla y guardarla. Él me cogió de la mano, sin prisa, dedo con dedo, ojos con ojos. Luchi, tarde, es cuando ya no se siente nada, sonrió. Y yo, cuando estás cerca, respiro distinto. Desde entonces vivimos sencillo, sin instrucciones, sin planes, sin horarios. Él me llevaba a la ciudad a hacer la compra y siempre preguntaba si no se nos había olvidado la cebolla, aunque él no la comía. Yo le cocinaba sopa con albóndigas, porque una vez dijo, sabe como la de mi madre. Hacía tarta de requesón y él le echaba una cucharadita de miel y decía, así está mejor. Traía ramitas de olmo y laurel. Sabía que me gusta ese olor verde y fresco en la casa. Yo le planchaba las camisas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le quería. Cada pliegue, cada botón, era una forma de cuidar, de estar, de decir sin hablar. Planchas con amor, dijo un día al pasar por detrás de mí y me besó en la coronilla. Y tú comes con gratitud, le respondí sin levantar la vista. Y ambos sonreímos, porque lo entendimos. Eso era la vida, no la de las películas, la real, la de sopa, de tartas, de camisas, pero nuestra. Esa fue nuestra nueva vida, sin gritos, sin expectativas, sin noches de miedo, sin ese pasado que durante tanto tiempo nos roía por dentro, como una humedad escondida. No lo borramos, no lo negamos, simplemente ya no mandaba. Ahora en casa había silencio, no de miedo, sino de paz. Ya no se esperaban golpes detrás de la puerta, solo pasos con una bolsa de pan. Las mañanas empezaban con el hervidor, no con ansiedad. Yo vivía no por alguien, sino con alguien, y eso bastaba. A veces la felicidad no está en los anillos, ni en los regalos, ni en las declaraciones. A veces la felicidad es saber que no das miedo, que no te encoges al oír unos pasos, que tu voz no suena como una disculpa, que nadie se aparta cuando lo miras, que puedes simplemente existir, y eso ya no molesta. A veces la felicidad es saber que si te pones enferma, nadie te va a reprochar, que si lloras, no te juzgarán, que si callas, no te gritarán, solo esperarán, se sentarán a tu lado, te pondrán una taza de té, te cuidarán. Eso es felicidad. Y sí, existe. Incluso después de todas las tormentas, incluso tras todos los puertos quemados. Un día llamaron a la puerta, suave, casi con educación. Pensé que era el cartero, o la vecina, o el hombre de la miel que a veces pasa con su cubo de plástico. Pero cuando abrí, allí estaba Tania. La reconocí al instante. Aunque habían pasado muchos años, estaba envejecida, el pelo canoso, recogido en un moño bajo, gafas con montura fina, chaqueta usada, el cuello algo gastado y en los ojos cansancio. No de edad, de vida. Perdona, Lucía, dijo sin mirarme. La voz le temblaba. Aquel día me desbordé. No aguanté. Estaba allí como una niña regañada, aunque, como yo, ya pasaba de los 50. Pero en ese momento era también aquella mujer que yo también había visto una vez en el espejo, confundida, dolida, sin permiso para una segunda oportunidad. Ya es pasado, Tania, le dije. Tranquila,
sin rencor, porque de verdad la había perdonado, porque todo lo que fue se quedó en aquellas empanadillas que no llegó a llevarse. Pasa. Entró en la cocina despacio, con cuidado, como si temiera que me arrepintiera. Se sentó en el borde de la silla, las manos entrelazadas, uñas mordidas. Puse el hervidor, corté pan, saqué la mermelada de frambuesa que Alejandro había traído del pueblo de al lado. Tomamos té, en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo importante ya estaba en el aire. Me miró, largo, como si me leyera otra vez desde el principio, y dijo: «Irradias luz. ¿Es por él?». Asentí, sin sonrisa, sin esconderlo. Solo asentí. Sí, por él. Él es la razón por la que vuelvo a respirar, por la que ya no tengo miedo, por la que sigo aquí. «Has tenido suerte», murmuró. Yo nunca supe esperar bien. Desvió la mirada, y ahí estaba todo: la pena, la comprensión, la aceptación. Le puse la mano sobre la suya, con cuidado, con calor, sin compasión, solo como persona. Todas hemos esperado a alguien, Tania, solo que no todas lo vimos llegar. Ella apretó mi mano, y no hizo falta decir nada más. Si estás leyendo esto, estás viva. Y si estás viva, puedes empezar de nuevo. No importa la edad, no importa cuánto dolió, no importa cuántas veces te dijeron: «Ya es tarde, eso no es para ti». Todo eso es solo ruido, miedo ajeno que te pusiste encima, como un abrigo prestado y que olvidaste quitar. Pero tú puedes. Puedes empezar desde algo pequeño: un paso, un bollo del súper, una cabeza despejada, una ventana que vuelve a invitarte a mirar afuera. Yo tengo ya 57, tengo canas en las sienes y ya no me tiño. Porque él dice que le encantan mis mechones plateados. Me crujen las rodillas, sobre todo cuando cambia el tiempo. Veo mal de noche y siempre estoy buscando las gafas. Me olvido de todo: dónde puse el trapo, si apagué el fuego, cuántas cucharadas de azúcar he echado. Pero todo eso da igual, porque cada noche me acuesto y sé: hay alguien a mi lado, alguien cálido, presente, que no huye si me duele la espalda o se me cae la sopa, que no grita si callo, que no se encierra si tengo miedo. Esto no es amor de revista, ni pasión de película. No son las historias de las series, donde todo es drama o fuegos artificiales. Esto es silencio. Esto es la sopa que se come diciendo: «Qué rica, Luchi». Esto es un hombro al lado, al que apoyarse sin hablar. Es la colada que él tiende sin preguntar, solo la coge y la hace, porque me ve cansada, porque me quiere, no por algo, ni en lugar de alguien, sino a mí. Esto es hogar, no por los metros, sino por lo que se siente. Esto es vida, no por los logros, sino por el aliento. Esto soy yo, real, tranquila, cansada, pero viva. Y si ahora mismo estás sentada sola en la cocina, con una taza de té de ayer, con esa bata que ya tiene los codos gastados, con un móvil en la mano donde no hay ese mensaje que esperabas, y piensas que ya es tarde, que no salió bien, que no tienes por qué levantarte mañana, entonces levántate, solo eso, levántate. Pon a hervir el agua, lávate el pelo, ponte una camiseta limpia y sala por un bollo, solo para ti, no para nadie, no porque haya que hacerlo, sino porque estás viva, porque tú existes, tú, no te has acabado, tú, no te has rendido, tú, solo estás un poco cansada. Mira por la ventana. Puede que no haya primavera, puede que llueva, o que los árboles estén desnudos, o que haya nieve gris y húmeda, pero aún así, ahí fuera hay vida. Y no se ha terminado. A veces la felicidad no llega con orquesta, ni con ramo de flores, ni con una entrada triunfal. A veces aparece en lo cotidiano, callada. A veces llega en un coche gris que se para delante de tu casa, se baja la ventanilla
Y una voz, esa voz que recuerdas incluso después de 40 años, dice: «Hola, Lucía, ¿te llevo?». Y tú sonríes, porque sabes que ahora, sí, ahora se puede, ahora ha comenzado. Y ahora a ti, sí, a ti. No desde una autora, no desde un personaje, sino de mujer a mujer, una mujer como tú, cansada, lúcida, con miedo a volver a confiar, o quizás justo empezando a recordar que todavía está aquí. Puede que nunca hayas conocido a Alejandro, que nacieras en otro lugar, en otro tiempo, en otra calle donde no había lazos blancos, ni gansos cruzando el camino, ni un chico de flequillo despeinado. Puede que tu vida haya sido distinta, que amaras a otros, que te equivocaras con otros, que te perdieras al lado de otros. Pero si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia, es porque algo dentro de ti hizo clic. En algún rincón algo se movió, y eso significa que también estás viva, que también sientes. Tal vez tú también viviste frente al milagro y no te acercaste. Tal vez el milagro te saludó con la mano y tú bajaste la mirada. Tal vez el milagro vivía contigo bajo el mismo techo y tardaste años en darte cuenta. Tal vez llevaste años cocinando para alguien que ni te miraba a los ojos, que comía en silencio, que solo hablaba para enfadarse. Y pensaste: ¿seré yo la del problema? ¿No merezco más? Tal vez te fuiste, perdiéndolo todo, rota, sin fuerzas, con unas deportivas viejas y una bolsa en la mano. Y aprendiste a vivir de nuevo, desde cero, sin red, sin aplausos, en ti misma. Y quiero decirte, no te rompiste, te mantuviste en pie, pasaste por el fuego, por el agua, por el silencio, la traición, la soledad, la decepción, los eternos nada cambiará. Lloraste en el baño por las noches, en silencio, para que no te oyeran tus hijos. Escribiste mensajes larguísimos y los borraste. Quisiste irte para siempre, pero por la mañana te levantaste e hiciste el desayuno. Fuiste fuerte cuando nadie lo pidió. Perdonaste, volviste a confiar, volviste a aguantar, pero seguiste aquí. Estás aquí, mira, estás leyendo, estás escuchando, estás respirando, estás viva, y eso ya es victoria. Eso ya es un paso. ¿Quieres que te diga algo? Lo que yo misma me decía bajito para no desaparecer. La felicidad no es que te digan que te quieren, es que te dejen ser tú y se queden. Que no tengas que sonreír para que no se vayan, que puedas callar y aún así te cojan la mano, que puedas llorar y no te digan tranquilízate, que puedas estar cansada, enferma, débil, perdida. Y eso no sea excusa para dejarte. No necesitas ser la esposa de, la hija de, la madre de. No tienes que encajar en ninguna casilla. No necesitas tener claro el futuro. Tú solo necesitas una cosa: seguir siendo tú. Una mujer que sabe lo que duele. Una mujer que recuerda lo que es esperar. Una mujer a la que quisieron romper, torcer, sustituir, pero no pudieron. Tú estás aquí. Tú sigues. Tú aún caminas. Si ahora mismo te duele, no será para siempre. Si estás sola, no es una condena. Si estás cansada, tienes derecho a descansar. Si no ves sentido, puede volver. Quizás llegue por otro camino, a través de otra voz, otra tarde, otra ventana. O quizás, desde dentro, vendrá y se quedará. Y entonces, solo vive, no para nadie, no para demostrar, no para merecer, solo para ti, para la que sobrevivió, para la que ha llegado hasta esta línea. Tú no has llegado tarde, tú vas a tu ritmo. Y si un día alguien llama a tu puerta con una mirada que te diga hogar, no tengas miedo de abrir. Y si nadie llega, da igual, porque tú ya estás en casa, dentro de ti, en ese silencio donde nadie te reduce, donde tienes derecho a ser viva, real, ridícula, hermosa,
triste, tienes derecho, con amor, de una mujer a otra mujer, que también tuvo miedo, se escondió, cayó, pero un día aprendió a simplemente ser.